¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Vamos a comenzar con la explicación de los últimos cuatro o tres ejercicios de circuitos trifásicos de corriente alterna. Entonces, vamos a resolver este ejemplito de acá. ¿Qué es lo que nos dice? Dice calcular las corrientes de las corrientes de línea y las tensiones de fase, incluida la voltaje ON. Sistema 208 voltios, secuencia ABC. Entonces, lo primero que es el voltaje de línea, 208 voltios. ¿Ok? Y el otro dato que es importante es la secuencia, de la secuencia ABC. ¿Ok? Entonces, como lo que habíamos ido viendo en estos días o en las anteriores grabaciones, lo primero que voy a hacer es definir mis voltajes AB, voltaje BC y voltaje CA. ¿Ok? Y todos estos voltajes que son de esta manera, todos estos son voltajes de línea, por lo tanto yo voy a colocar 208 voltios y 208 voltios. Y como es una secuencia ABC, va a ir 120 grados, 0 grados y menos 120 grados. Básicamente es recordar que una secuencia ABC tiene primeramente un voltaje que se define como 120 grados de desfase con cada línea, en realidad. AB tiene un desfase de 120 grados con BC y BC tiene un ángulo de 120 grados con CA. De la misma manera, yo tengo que encontrar el voltaje AN, el voltaje BN y el voltaje CN. ¿Ya? Entonces acá igual esto va a cambiar totalmente, pero lo primero que tengo que yo encontrar antes de incluso todo esto, yo tengo que encontrar el voltaje de fase. El voltaje de fase es el voltaje de línea sobre raíz de 3. En nuestro caso sería, vamos a abrir la calculadora, que en un ratito vamos a buscar, aquí estamos. Ok, de acá necesito dividir 208 voltios dividido entre raíz de 3. Y eso me da 120. Bueno, 120.1, pero yo lo voy a colocar como 120 voltios. 120 y 120. Y como saben, esto es 90 grados, menos 120, menos 30 grados, menos 120, menos 150 grados. Y con eso yo tengo mis primeros datos de manera inicial. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? Primeramente, corrientes de línea, es decir, corriente I1, corriente A, corriente B y corriente C. Es lo primero que quiero hallar. Pero al mismo tiempo, yo quiero hallar también mi voltaje ON. Eh, ¿Qué referencia me hace eso? Primeramente, que mis voltajes de fase, de cada fase que yo tenga, no va a ser mi voltaje AN, no va a ser esto, sino que mi voltaje de fase va a ser para cada una de mis fases A, B y C, va a ser el voltaje AO, el voltaje BO y el voltaje CO. Entonces, eso es lo que yo tengo que calcular. Aparte de mis corrientes, corriente A, corriente B y finalmente corriente C. ¿Se ven? Entonces, es lo primero que tengo que hallar. Y además, adicionalmente a esto, tengo que hallar sí o sí el voltaje ON. Pero es lógico que tengo que hallar el voltaje ON. Porque si yo hallo mi voltaje ON, recién puedo calcular mi voltaje AO, mi voltaje BO y mi voltaje CO. Porque no se olviden que mi voltaje AO es el voltaje AN menos mi voltaje ON. Y de la misma manera, vamos a simplemente copiar esto. Copiamos para las tres fases. Es decir, en uno es AN, y bueno, sin querer borramos el que nos servía. Este es AN, este es BO, entonces este es BN, este es CO, entonces es CN, y lo demás ya lo tenemos. Y justamente el voltaje AN, BN, CN, yo ya lo tengo como dato, que son estos de acá, ¿verdad? Yo ya lo tengo como dato. Entonces, de manera directa ya podría hallar. Pero ¿qué es lo que me falta? Me falta calcular el voltaje ON. ¿Cómo yo hallo mi voltaje ON? Bueno, es bastante sencillo.
La corriente que va a venir acá, vamos a colocar acá una corriente, la corriente, vamos a decir, de la impedancia A, o podemos colocar impedancia A, corriente de impedancia B, ZB, y finalmente la corriente ZC. La suma de estas corrientes, vamos a ver acá, corriente A más corriente ZB más corriente ZC. Y como no tengo ninguna impedancia neutro, va a ser igual a cero. Entonces de acá yo voy a partir. ¿Por qué? Porque yo sé que mi voltaje, primeramente mi corriente ZA, va a ser mi voltaje AO sobre ZA, ZA. ¿Ok? Entonces yo voy a tener eso primero, ZA, más mi voltaje BO sobre ZB, más mi voltaje ZCO sobre ZC, y esto igual a cero. Entonces, en todo esto, lo que primero necesito hallar es el voltaje ON. ¿Cómo voy a hallar? Yo voy a hallar con ayuda de esto. Al final voy a obtener una ecuación como la eh, habíamos hallado anteriormente, que voy a tener voltaje AN sobre ZA más voltaje BN sobre ZB más voltaje CN sobre ZC, y todo esto sobre 1 sobre ZA más 1 sobre ZB y más 1 sobre ZC. Y esto es igual a voltaje ON. Entonces, básicamente para mí, ese es el voltaje ON, con toda esta deducción, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que yo quería hallar, es lo que yo necesito encontrar. Entonces, todo lo que hemos hecho hasta este momento es simplemente para hallar ese voltaje, para hallar el voltaje ON. Y si se dan cuenta, todos los datos que necesito me lo dan. Entonces, hallamos, vamos a colocar acá, hallamos. Ya, bueno, entonces podemos hallar el voltaje VON. Entonces, para hallar el voltaje VON, yo coloco acá voltaje VON es igual al voltaje AN. ¿Cuánto es? Es 120 con un ángulo de 90 grados. ¿Correcto? 90 grados, 90 grados sobre todo esto. ¿Sobre cuánto? Sobre el ángulo de ZA, 10 con un ángulo de 0 grados. Luego más voltaje BN, o sea, vamos a hacer casi lo mismo, pero con un ángulo de menos 30 grados. Y el otro tiene un ángulo de ¿cuánto? ZB tiene 15 con un ángulo de 30 grados. Un ángulo de 30 grados. Más, por último, 120 menos 150 grados sobre, entonces sería sobre 10 con un ángulo de menos 30 grados. Y básicamente lo que tengo que hacer, o lo que tenemos que hacer, es dividir esto. Vamos a cambiarlo y el grosor también. Un ratito y ahora sí. Ya. Y dividirlo sobre todo esto de la misma manera. Colocamos, dividimos y en vez de colocar los voltajes, colocamos uno porque simplemente es la división. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, nosotros ya hemos podido encontrar el ángulo BON. Bien, entonces, haciendo este cálculo previo, o bueno, este cálculo, vamos a ver qué es lo que nos sigue. Es básicamente colocar 120 con un ángulo de 90 grados sobre 10 con ángulo de 0 grados. Todo esto más, paréntesis, 120 con un ángulo de 30 negativo sobre 15 con un ángulo de 30 grados. Y lo mismo para el otro, más 120 con un ángulo de
150 negativo y todo eso sobre 10 con un ángulo de 30 negativo. Y todo esto sobre paréntesis 1 sobre 10 con un ángulo de 0 grados más 1 sobre con un ángulo de 15 con un ángulo de 30 grados más 1 sobre 10 con un ángulo de 30 grados negativos. Y básicamente con eso nosotros ya tendríamos el voltaje VON, que para mí sería 23,21 con un ángulo de menos 114.15, perdón, menos 114.5. Entonces, colocamos que el voltaje VON es igual a 23,21 con un ángulo de menos 114,5 grados. Y esto lo encerramos en un rectángulo para ver o mostrar que esta sería una de nuestras respuestas. Después de eso sería básicamente hacer lo mismo que hemos hecho en este punto. Colocamos el voltaje. Vamos a copiar el voltaje que tenemos acá. Esto no parece como si fuera un igual. Todo esto lo restamos menos este de acá. Menos 23 con un ángulo de 114. Básicamente tenemos que hacer esto. Entonces, agarramos y los restamos. Bien, entonces, haciendo todo esto, entonces, lo único que tengo que hacer, básicamente, es restar esto, ¿no? Entonces, yo coloco 120 con un ángulo de 90 grados menos 23,21 con un ángulo de 114,5 y todo esto negativo. Entonces de acá yo ya tengo un valor, ¿no? Y hago lo mismo. De acá ahora lo único que tengo que cambiar es el ángulo 30 negativo y luego tengo lo mismo. Agarro de nuevo, cambio el ángulo menos 150 y esos serían mis tres valores. Entonces lo voy a copiar. Sería 141,45, 141,45 y aquí voy a tener un problema, ¿no? Entonces esto vamos a tratarlo de volver un poco pequeñito, de tal manera que puede entrar. Entonces tengo acá un ángulo de, y esto lo podemos colocar así, ya. Un ángulo de 86,1. Después tengo 120 y 102, ya. Entonces 120, 102. Todo esto con un ángulo, con un ángulo. Y acá tengo que colocarle menos 18,9. Y acá menos 157,6. Voltios, voltios y voltios. Entonces ya tengo con esto los voltajes voltaje AO, voltaje BO y voltaje CO. ¿Qué es lo que me pide? Es eso, calcular las corrientes de línea y las tensiones de fase, incluida el voltaje ON. Entonces, desde este punto ya he hallado mi voltaje ON, y si quieren podemos agarrar estos y copiarlos. Lo copiamos todo esto. Y como no nos interesa nada de esto, lo vamos a borrar. Lo borramos. Esto también lo borramos. Y esto lo copiamos más acá. ¿Ok? Y esto sí lo colocamos en un cuadrito para indicar que ese es mi respuesta. Entonces, para mí, esa sería mi respuesta. Lo último que tengo que hacer acá, vamos a bajar un poquito más, es encontrar la corriente. Entonces, vamos acá, hallamos las corrientes de línea. Es lo único que me falta hacer, porque lo demás ya he encontrado. Básicamente ya tengo las corrientes de fase, entonces lo único que me falta hacer es corrientes de línea. Entonces, primero, ¿qué es lo que veo? Acá va a haber una corriente. Si se dan cuenta,
lo primero que puedo hacer es encontrar y cociente de A, cociente de B y cociente de C. ¿A qué es igual? Igual, igual, igual. Ok, la cociente de A va a ser primeramente una de que va a venir por acá y la otra va a ir a ZA. Entonces va a ser la cociente de J15 más cociente de ZA. ¿Correcto? Entonces tendríamos estos dos. Después tendríamos la cociente B. Como está ingresando esto y no es como en el caso de la línea A, entonces va a ser cociente de B es igual a cociente de ZB menos cociente de J15. Entonces sería cociente de ZB menos cociente de J15. Y por último, tendríamos esta de acá, que básicamente sería la cociente de ZC. Entonces sería cociente de ZC. ¿Y esto a qué es igual? Voltaje en J15. Voltaje en los terminales de este punto sería AB. Entonces yo tengo el voltaje AB, que sería para mí, vamos a colocar de manera directa, que sería 208 voltios sobre o con un ángulo de 120 grados y todo esto sobre J15, ¿ya? Y esto más la cociente ZA. ¿Cuál sería la cociente ZA? Sería el voltaje AO, que sería para mi caso 141,45 con un ángulo de 86,1 sobre la impedancia. ¿Cuánto es la impedancia? 10 con un ángulo de 0 grados. 10 con un ángulo de 0 grados. Y con eso ya tengo mi cociente A. Cociente de B es lo mismo básicamente. Sería voltaje BO 120. 120 con un ángulo de menos 18,9. Todo esto sobre ZB. ¿Cuánto es 15 con un ángulo de 30 grados? Y todo esto menos lo mismo que está acá. Básicamente lo copio lo mismo. Y finalmente la corriente ZC, que sería el voltaje CO, que es 102, con un ángulo de menos 157,6, sobre ZC, que sería 10 con un ángulo de menos 30 grados. Y con esto ya tendríamos las corrientes de línea, ¿ok? Entonces tengo que calcular que sería 208 con un ángulo de 120 grados sobre I veces 5, perdón, I veces 15 más 141,45 con un ángulo de 86,1 dividido entre 10 con un ángulo de 0 grados. Y ahí tengo mi primera corriente. Copio esto lo puedo incluso borrar porque esto no me interesa. Lo que sí me interesa que se mantenga es lo de esta parte de acá, ¿no? Entonces sería 120 con un ángulo de 18,9 negativo, todo esto sobre 15 con un ángulo de 30. Y todo esto menos esta parte de acá, que me saldría esto de acá, ¿no? Finalmente tendría que hacer 102 con un ángulo de 157,6 negativo, todo esto sobre 10 con un ángulo de 30 negativo. ¿Cuánto me saldría eso? 10,2. Entonces ya tengo mis tres cocientes, que es 24,72 con un ángulo de 58,35. Luego tendría el de 14,61 menos 117,5. 14,61 con un ángulo de menos 114,5. ¿Correcto? O 117,5. Este está mal. 117,5. Y por último, el 10,2 con un ángulo de menos 127,6. 10,2 con un ángulo de menos 127,6.
6. Y todo esto en amperios. Y con eso ya habíamos acabado el ejercicio. Ahora, si ustedes quieren, a estos les podemos cambiar el signo. Eso quiere decir que la corriente en B no va a ir en ese sentido, sino va a venir de esa manera. Y la corriente C también va a venir de esta manera. ¿Correcto? Por el signo que nos está dando. Básicamente eso me está indicando este signo que tenemos acá. Bien, entonces básicamente sería eso. Pero si ustedes quieren, ustedes pueden venir acá y donde estamos acá, ¿no? En este colocaremos un signo adelante y básicamente con eso cambiaríamos el signo, porque el signo me está diciendo que esto debería ser de diferente forma, ¿no? Entonces, en este caso sería 14.61 con un ángulo de 62.5. Eso ustedes ya pueden encontrar los detalles, pero lo que nos interesa acá, más que todo eso, vamos a volver a copiar esto, lo copiamos todo y ahora volvemos a eliminar lo que no me interesa, que es todo esto, ¿no? Básicamente, todo esto no me interesa, tampoco esto tampoco, y lo único que sí me interesa y son estos dos, ¿no? Estos dos yo lo acerco hasta donde necesito, incluso este está medio chueco y lo acerco un poquito más, y lo mismo pasa con esta parte de acá, lo acerco, y básicamente esta sería mi respuesta, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿eh? Donde yo encontraría mis corrientes, mis voltajes de fase y además mi voltaje ON. Entonces el chiste acá era más que todo tomar en cuenta a este J15, que no era tan sencillo como decir, mi corriente de A es simplemente mi corriente de ZA, mi corriente de B es mi corriente de ZB. En este caso había algo que impedía eso, ¿no? El J15 que empezaba a volverlo mi sistema un poquito más difícil, pero nada del otro mundo, algo que no hayamos hecho. De hecho, todo lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos aplicado en este mismo ejercicio. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos dar por concluido ese ejercicio y ahora comenzar con este de acá, que es un poco más sencillo. Entonces, lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. ¿Qué dice este ejercicio de acá? Ya no vamos a hacer, primero voy a colocar voltaje de línea 100 voltios. Ok, 100 voltios y secuencia, perdón, lo borramos, secuencia CBA. Esa es mi secuencia. Tengo que calcular si la tensión voltaje BO es igual 84,3 con un ángulo de 42,7 grados. Entonces, ese es mi voltaje BO. Entonces, sistema 108 voltios, secuencia CBA. Entonces, ¿por qué es una secuencia CBA? Voy a dejar de básicamente colocar el, en este caso, un ratito, no sé dónde está esto. Si lo hemos cambiado de color, vamos a colocar strong. Ahora sí. A ver, ahora sí. Allá. Entonces aquí yo tengo esto básicamente, ¿no? Mi triangulito que está invertido. Entonces, con esto simplemente ya estoy dando referencia a que es una secuencia CBA. Entonces ya lo tengo grabado. ¿Cómo voy a hacer? No es necesario colocar mis datos. Ahora tengo que preguntarme qué es lo que me falta y qué es lo que me pide. Lo que me pide es ZB, ¿no? Entonces, lo primero que yo me tengo que plantear es cómo voy a hallar este ZB. Yo sé que ZB lo puedo hallar de manera sencilla con que mi voltaje entre estos dos terminales sería el voltaje PO sobre la corriente B. Y básicamente sería eso. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener una corriente P. Acá yo voy a tener otra corriente C. Y acá yo voy a tener otra que sea corriente A. Y ahora, ¿por qué es tan sencillo? Sería la pregunta. ¿O qué lo hace sencillo? Más que de ser sencillo, lo primero que tenemos que tomar acá en cuenta es que el voltaje, o primeramente la corriente A más la corriente B,
y más la corriente C, como no hay una impedancia neutro, va a ser igual a cero. Entonces, si yo quiero encontrar la corriente B, que es lo que me falta, va a ser igual a mi corriente A más mi corriente B, pero todo esto con un paréntesis y negativo adelante. Básicamente sería eso. Negativo, paréntesis, corriente A más corriente B. Y con eso terminaríamos y ahí haríamos mi corriente B. Reemplazo esto y ya está. Ahora, ¿cómo hallo mi corriente A? Bueno, mi corriente A sería mi voltaje, voy a colocar acá, voltaje AO sobre impedancia A. Y corriente B, o C en este caso, voltaje CO sobre impedancia ZC. Ahora de aquí viene el lío, porque yo no sé cuánto es mi voltaje AO. Yo lo que sí sé es que mi voltaje AO es igual a mi voltaje AN menos mi voltaje ON. Y lo mismo va para mis tres casos, voltaje BO, voltaje BN menos voltaje ON. Voltaje CO, voltaje CN menos voltaje ON. Entonces, mi voltaje AO, o como sería en este caso, no tengo mi voltaje ON, es lo que me falta, pero lo que sí tengo es mi voltaje BO. Entonces yo voy a despejar. Mi voltaje ON es igual a mi voltaje BN menos mi voltaje ABO. Y mi voltaje BN es igual, y aquí vamos a hacer una pequeña operación, que sería 100 dividido en 3 raíz de, rayos, este está mal, raíz de 3. ¿Cuánto me sale eso? 57,73. Ese sería mi voltaje BN, 57,73. Y como es un ángulo y estamos en secuencia CBA, esto ya no sería menos 30, sino sería 30 grados. Y todo esto menos el voltaje que ya tengo. Básicamente, a ver, vamos a tener un ratito. Lo vamos a mover un poquito, de tal manera que esté así. Ya, ahora sí, sería mi voltaje PO, que sería 84,3 con un ángulo de 42,7. Entonces, mi voltaje ON en general es igual a 57,73 con un ángulo de 30 grados menos 84,3 con un ángulo de 42,7. Haciendo esta operación me sale 30,73 con un ángulo de menos 112,9. Ahí está medio raro esto. En un ratito, esto está feo. 115,2. Es esto lo que nos sale, ¿no? Ah, no, perdón. Es 112,9. Y listo. Y ahí podemos encontrar el voltaje AO y el voltaje CO. Pero podemos hacer de manera directa. 57,73 con un ángulo de menos 90 grados. Menos todo esto. 30,73 con un ángulo de menos 112,9. Todo esto sobre ZA. ¿Cuánto es? 3. Déjame un ratito. Sobre 3. Ahora lo mismo, 57,73 con un ángulo de 30 más 120, 150. Menos 30,73. Déjame un ratito acá.
menos 112,9. Y todo esto con un ángulo de ZC 2 menos J. Entonces, mi cociente B finalmente es igual a menos la cociente A. ¿Cuánto me sale? Eso vamos a colocarlo ahí, que sería 57,73 con un ángulo de 90 negativo. Todo esto dividido, y aquí le voy a sumar, restar, menos 30,73 con un ángulo de, ¿cuánto estamos? 112,9 negativo. Y todo esto sobre 3. ¿Cuánto me sale esto? 10,59 con un ángulo de menos 67,9. Y todo esto más, y aquí está mal, ¿no? Esto sería corriente C, ahora que me doy cuenta. Corriente C. Y aquí sería más. Y básicamente es lo mismo, 57,73. Lo único que va a cambiar es el ángulo de acá. Ya no va a ser menos 90, sino va a ser 150. Y esto también va a cambiar mi impedancia. Ya no va a ser 2 menos I veces. Y eso sería 2 menos I, ¿no? Entonces colocamos y eso me sale 30,71 más 30,71 con un ángulo de 150,2. Paréntesis. Entonces esto es igual a ¿cuánto? Es negativo paréntesis 10,59 con un ángulo de 67,9 y todo esto más 30,71 con un ángulo de 150,2 y eso me saldría 23,31 con un ángulo de 13,52 menos 13,52 grados. Entonces, la corriente V es igual a 23,31 con un ángulo de menos 13,52. Entonces, ZB sería igual a voltaje VO, que sería 84,3 con un ángulo de 42,7 sobre 23,31 sobre menos 13,52. Este está medio raro, no se entiende siquiera qué número es. Menos 13,52. Entonces sería 84,3 ángulo 42,7. Todo esto sobre 23,31 con un ángulo de 13,52. Y este es negativo. ¿Cuánto me sale? 3,61 y en esto me sale 2 más J3. Entonces, como estos están en rectangular, yo lo voy a tratar de colocar en rectangular. ZB es igual a 2 más J veces 3. Y esto en ohmios. Y básicamente esa sería la respuesta. Muy sencillo en ese caso, ¿no? Básicamente es eso, y estos son ejercicios de examen. Básicamente esto es lo que les pide el ingeniero, que ustedes sepan de hallar básicamente esto, ¿no? Que es bastante simple. Y lo más recomendable es que traten de hacer siempre, en cada examen que les dé de segundo parcial, siempre va a encontrar un trifásico. Recomendable, hagan el trifásico primero, ¿no? Y de ahí comienzan a hacer los demás, los que les faltan. Entonces, eso sería por esta parte. Y ahora, yo sé que en su práctica no les puse tanto este tipo de ejercicios porque creo que son muy simples, ¿no? Y además, todos los ejercicios que hemos visto acá son los que van a entrar en el examen.
¿no? Entonces, si es que ustedes los repasan, no es necesario que ya vuelvan a repasar más. Entonces, los de la práctica, ese tipo de ejercicios, son igual circuitos trifásicos. Lo único que cambia es la forma en cómo vamos a operar. En este caso, si se dan cuenta, por ejemplo, acá yo tengo un circuito que está conectado las fuentes en estrella, ¿no? Entonces yo tengo voltaje AN, voltaje BN, el voltaje CN. Entonces, de esa manera, incluso creo que esto está mal. Debería ser más, menos, sin mal no recuerdo. Esto vamos a ver porque está medio raro. Y de esa manera, ¿no? Entonces, eh, es eso, ¿no? Ese circuito. Ahora, este circuito está conectado a una parte de acá y además está conectado a un delta. Entonces, la dificultad en este punto es básicamente resolver y encontrar las corrientes de línea, es decir, encontrar las corrientes acá. ¿Cómo encuentro las corrientes en este punto? Hay de dos formas. O esto yo lo convierto en una estrella, que va a ser de esta manera, y de esta manera yo voy a tener acá un neutro, y esto se va a conectar con este y se va a sumar con este igual. Entonces yo voy a poder sumar puros circuitos monofásicos, ¿correcto? Y lo otro sería básicamente encontrar la corriente que está ingresando acá, la corriente que está ingresando en este punto. Y eso es un poco tal vez más sencillo. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en estos terminales, aunque creo que no se va a poder, llegaría el voltaje AC. Bueno, eso es lo que yo podría hacer. Pero si se dan cuenta, acá yo tengo una resistencia y eso es lo que me impide. De hecho, yo quería hacer como les decía, pero ahorita viéndolo bien, en esta resistencia o en esta impedancia voy a tener una caída de tensión, ¿no? Un más o menos no sé cuánto. Por lo tanto, yo no puedo hacer eso. Entonces, lo que me queda hacer es básicamente volver este circuito de delta a estrella. Entonces, yo tendría mis fuentes de esta manera conectadas, ¿no? Básicamente estarían así. Y de acá comenzaría mi delta a convertirlo en una estrella, como estamos dibujando ahora. Entonces, acá ya tendría esta impedancia y esto vendría siendo hasta este punto. Tendría AN, BN y CN. Y aquí tendría 1 más J2, 1 más J2 y 1 más J2. Y ahora estos de acá, que le pusieron como ZL, yo le voy a colocar Z1 a cada uno. Z1, Z1, como son lo mismo, Z1. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo hallo estos de acá? Bueno, es un poquito más sencillo esto. Entonces, básicamente, cuando yo transformaba una impedancia o un conjunto de impedancias que estaba conectado en delta a estrella, yo hacía lo siguiente. Básicamente decía que si yo quiero encontrar esta impedancia de acá, multiplico estos dos y sumo los otros tres, ¿correcto? Y de esa manera, no era lo mismo que, bueno, si yo quisiera hacer al revés, si yo ir de este punto al otro punto, tenía que multiplicar los dos, es decir, este por este por este, y de esa manera, y dividirlo sobre el opuesto. ¿Qué sería el opuesto? Sería este, entonces lo dividía entre esto. Pues básicamente serían esos dos casos. En nuestro caso, como es de delta estrella, entonces lo que yo tengo que hacer es Z1, vamos a decir, es igual, como todos son ZL, yo lo voy a colocar como ZL. Sería ZL por ZL, ZL cuadrado, sobre 3 veces ZL, porque sería la suma. ZL con ZL se va y me va a quedar que ZL sobre 3. Entonces Z1, esto está medio raro esto. Ok, ZL, o bueno, en este caso sería Z1 es igual a ZL sobre 3. 12 sobre 3, 4. Más 2 sobre 3,
creo que sería J veces, y hacemos esa división. 2 dividido entre 3, creo que sería 0.70. Exacto, 0.67. Entonces yo lo coloco como 0,67. Y ahora sí, como yo tengo acá, este neutro básicamente sería el mismo neutro que yo voy a tener acá. Entonces, en todos los casos, yo voy a tener básicamente un circuito monofásico. ¿Cómo lo resuelvo? De manera sencilla. Que mi corriente, vamos a decir A, es igual a mi voltaje. A mi voltaje acá, ¿cuánto es? Es 100 con un ángulo de 0 grados. Todo esto sobre 1 más 4, 5, más J veces 2,67. ¿Ya? Y eso es igual. Ahora, corriente B, ¿cómo lo calculo? La corriente B yo lo voy a calcular y eso va a ser igual a qué. La corriente B va a ser igual a, ¿dónde estamos? Es esta de acá, ¿correcto? Es esta de acá. Y aquí creo que hay un detallito que no estamos haciendo bien. Este punto es así. eh, sí, este está al revés. ¿No? Entonces, este básicamente sería así. Y este sería así. Estaba conectado de esa manera, ¿no? Que el B va a venir a este punto donde va a ser B, este va a ser A por si acaso, y este va a ser C. Al final no varía nada porque sigue siendo lo mismo. Entonces el voltaje o la corriente de B va a ser igual a Z1 más 1 más J2, o sea, básicamente lo mismo. Voltaje en ese punto sería 100 con un ángulo de 120 grados, menos 120. Todo esto sobre 5 más J veces 2,67. Y finalmente, la corriente C, que va a ser igual 100 con un ángulo de 120 grados. Y todo esto sobre, ¿cuánto? Lo mismo, 5 más J veces 2,67. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener casi las mismas corrientes, los mismos valores, con la única diferencia de que va a haber un ángulo de desfase diferente casi. Y el módulo va a ser lo mismo. Entonces, calculamos el primero que va a ser 17,64, 17,64 con un ángulo de menos 28,1. Listo. ¿Cuánto me sale corriente B? Es lo mismo. A esto yo le coloco ángulo de 100, perdón, de 120. Negativo. ¿Cuánto me sale? 17,64 con un ángulo de menos 148,1. Menos 148,1. Y finalmente tendríamos lo mismo, solo que en vez del negativo, positivo. Lo mismo, 17,64 con un ángulo de 91,9 grados y esto sería en amperios. Entonces, de esa manera, yo ya he calculado las corrientes que me pedía, porque lo único que me pedía era obtenga las corrientes de línea en el circuito trifásico de la figura. De esa manera, y esa es creo que una de las maneras más sencillas de poder hacer. La otra manera tal vez sería viendo el voltaje que ha caído ahí, o tal vez hacer un circuito, ¿cómo se diría esto? Un circuito de mallas. Como acá no me dice nada que está conectado este punto con el otro punto, entonces yo estoy suponiendo que esto está básicamente de esta forma y que va directamente al otro punto. Ahora, si estos dos estuvieran conectados, entonces ahí sí habría un lío, ¿no? Si estos dos me dirían están así conectados, entonces en ese momento yo podría ver o buscar otro tipo de solución, porque no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que tendríamos en este ejercicio. Creo que era un poco sencillo, lo único complicado era convertir de delta a estrella.
Bien, entonces, bueno, de esa manera podemos concluir ahora sí el capítulo. Si tienen cualquier duda, me pueden consultar entre hoy o mañana para que puedan realizar su práctica. Pero con esto ya terminaríamos lo que es circuitos trifásicos y la siguiente clase ya entraríamos al último capítulo, que sería circuitos eléctricos trifásicos y corriente alterna, pero en ese caso sería la potencia eléctrica. O sea, vamos a ver cómo calcular la potencia o qué es lo que calcula la potencia, qué es el batímetro, qué es lo que mide el batímetro, mide el volt amperio o mide watts. Entonces vamos a ver todo eso relacionado a lo que sería en esa parte a potencia. Entonces, gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.